La noche. La noche cae lentamente sobre los Cárpatos. Carpatzi. El cielo cubierto por nubes pesadas apenas deja pasar la luz de la luna. Y el viento desciende por las montañas como un susurro antiguo, frío, persistente, casi como si arrastrara consigo voces olvidadas por el tiempo. Es más, golpea las murallas de piedra y recorre los corredores vacíos de una fortaleza perdida entre la niebla que hace crujir la madera de las puertas, mueve las antorchas proyectando sombras que parecen cobrar vida a través de los muros. Todo está en silencio, un silencio incómodo, un silencio que no trae paz, un silencio que solo trae presagio. Hay un hombre que ha sobrevivido al paso de los siglos, un nombre que al escucharlo despierta imágenes inmediatas en la mente, imágenes las cuales son oscuridad, sangre, castillos, colmillos, inmortalidad. Todos conocemos ese nombre, Drácula o Drucolia, un vampiro, un monstruo, una criatura nacida de la noche. Pero hoy no vamos a hablar del mito, no vamos a hablar del vampiro inventado por la imaginación. Hoy vamos a ir mucho más profundo, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a ir hasta una Europa desgarrada por la guerra. Vamos a ir a una tierra atrapada entre imperios. Vamos a castillos reales, a ejércitos verdaderos, a sangre que realmente sí fue derramada. Porque parceros, sencillamente detrás de la leyenda existió un hombre de carne y hueso, un príncipe criado entre traiciones, un gobernante moldeado por la violencia. Y a veces resulta ser tan brutal y tan despiadado que incluso hoy, siglos después, su historia sigue resultando difícil de creer, porque a veces la misma realidad supera cualquier obra, supera cualquier ficción, y a veces los verdaderos monstruos no tienen colmillos, tienen corona, tienen ejército, tienen poder. Su nombre, Vlad Tepes, Vlad, el empalador. El hombre que inspiró la leyenda más oscura de la historia moderna. Y esta es su historia. A ver, antes de dar el primer paso hacia esta historia, pues es recomendable pedir un favor, ¿no? Y es olvidar sobre todo todo lo que se crea saber acerca de esto, ¿no? Hay que borrarlo todo el cassette, mejor dicho, borrón y cuenta nueva, nene. Borrar de su mente las capas de seda negra que ondean teatralmente en una noche, ¿no? Deshacerse de los castillos de cartón y piedra recortados contra una luna imposible, olvidar el brillo artificial de los colmillos bajo la luz eléctrica del cliché y toda esta vaina. También olvidar ese cliché del ataúd forrado en terciopelo, porque todo eso son solamente cicatrices del tiempo, adornos de una ficción que terminó prácticamente por devorar absolutamente todo vestigio de realidad. Y para encontrar la verdad vamos a excavar bajo siglos de polvo y superstición, porque antes del monstruo que no se refleja en los espejos, antes del terror que se alimenta de la esencia vital que corre por nuestro cuerpo, existió un mundo de carne, un mundo de hueso, un mundo de frío. Hubo un latido humano,
Hubo un niño que respiraba el aire gélido de las montañas, ignorante de que su nombre al fin y al cabo se convertiría siglos después en un susurro de espanto. Pero ese niño no nació en un vacío, nació en una grieta del tiempo. Hoy se puede mirar, o se puede decir que miramos un mapa de Europa y vemos líneas claras, ¿no? Vemos países sólidos, países ya con nombre, países ya, mejor dicho, forjados, fortalecidos, capitales conectadas por autopistas, fronteras vigiladas por satélites, y todo pues nos parece supremamente ordenado, podría decirse definitivamente domesticado, pero esa es nuestra primer gran mentira, porque realmente en el siglo XV Europa no era un mapa, era una herida abierta que supuraba la infecciosa ambición. No existía la idea moderna de nación porque la gente no se sentía o rumana o alemana, nada. Se sentían fiel a un señor, a una fe. Y lo que existía era una red compleja, un tejido caótico de poderes que chocaban entre sí, reinos, principados, ducados, imperios, ciudades, estados y dominios feudales. Prácticamente eran como alianzas temporales que duraban lo que tardaba en enfriarse el sello de cera en una carta. ¡Ja! Válgame Dios. Y cada territorio tenía sus propias leyes, sus propios ejércitos privados y sus propias ambiciones de sangre, cosa que, si nos ponemos a pensar, aún se nota un poco, ¿no? Pero lo más importante podría decirse que era que las fronteras no eran permanentes, no eran líneas en un papel, eran surcos en la tierra que se movían con cada carga de caballería. Una victoria militar podía prácticamente cambiar el mapa en cuestión de meses. Una derrota podía hacer desaparecer toda una dinastía completa y no había ningún lío en ello. O sea, parcero, era una cosa brutal, gélida, una cosa abismal. Y pues bueno, en este tablero, que podemos decir un tablero de violencia, un ajedrez violento, dos grandes potencias disputaban el control de esta Europa del Este. Porque al norte teníamos nada menos y nada más que el reino de Hungría. No estamos hablando de el país que vemos el día de hoy, un mapa tan moderno, no. Estamos hablando de una mole de hierro medieval. Y pues en el siglo XV Hungría pues era una superpotencia colosal, una monarquía fuerte con un control territorial absoluto sobre sus ejércitos, su nobleza, sus castillos de piedra bajo figuras legendarias como nada menos y nada más que el señor Segismundo de Luxemburgo o el mismísimo Juan Honjadi. Su extensión prácticamente abarcaba lo que hoy es Hungría, Eslovaquia, Croacia y Transilvania. Y al norte de Serbia. Porque Hungría era como el gran escudo de Europa Central, el bastión de la famosísima cristiandad. Pero al sur de la melancolía, al sur el Imperio Otomano, fundado por Osman I alrededor de más o menos como 1299, y lo que comenzó como una tribu de pastores guerreros en la etapa de la Anatolia se convirtió nada menos y nada más en menos de 150 años en la fuerza más disciplinada del planeta, porque efectivamente los omanos tenían nada menos y nada más que a los yenesaros. ¿Quiénes eran los yenesaros?
Hermanos míos, los yenezaros eran nada menos y nada más que el primer ejército profesional de Europa, desde la caída de Roma a través del sistema Devşermet, que es la cosecha de niños, porque el sultán lo que hacía era que arrebataba a los hijos varones de las familias cristianas allí en ese lugar de los Balcanes y eran llevados al Edernet, y allí eran convertidos totalmente al Islam y eran castrados de cualquier vínculo familiar, y su única familia, a quien deberían adorar y querer y apoyar y sentir ese fervor, lo que hoy consideramos como familia, lo que ellos tenían que considerar como familia era al sultán, porque el sultán era su único padre, su único hogar, su único lugar. Y hablando de hogar y lugar, lo único que ellos podían tener como lugar y hogar aparte del sultán era el cuartel. Por otro lado, los otomanos también poseían la pólvora y pues los bombarderos, porque mientras los caballeros europeos aún tenían y confiaban en el honor del duelo a espada, los otomanos tenían un cuerpo de ingenieros y pues fundidores de cañones sin igual. No había una fuerza igual a ellos. Y por otro lado tenían otro factor, la inteligencia del caos, porque los sultanes eran maestros de la diplomacia. Tanto así que pagaban espías en las cortes de Venecia, enviaban embajadores a Hungría para sembrar discordia y esperaban a que los cristianos se desangraran entre ellos. Y justo, señoras y señores, queridos hermanos míos, amigos, justo en medio de estos dos gigantes encajaba como una cuña entre potencias militares hambrientas, pues allí estaba Valaquia. Valaquia, señoras y señores. Arriba al norte, los colmillos de la roca de los montes Cárpatos, Carpazzi. Abajo al sur, el gran río Danubio. Y la arteria que traía el comercio y la muerte al otro lado del río, y la sombría asfixiante del Imperio Otomano. Y Valaquia no era un reino, no. No tenía la estabilidad de los grandes tronos de seda y oro. Era más bien como un principado fronterizo, un territorio menor en tamaño, pero inmenso en importancia estratégica, porque resulta nada menos y nada más que Valaquia era el pasillo de entrada al corazón del continente, era el parachoques de la historia, el lugar donde los imperios venían a medirse. A ver, digamos que para visualizar la tragedia de Valaquia no hay que pensar en geografía, pensar más como en una figura, imaginar a Valaquia como una pieza de hierro puesta al rojo vivo. Al norte, el martillo cristiano húngaro, y al sur, el yunque islámico, el Imperio Otomano. Y cada vez que estos dos gigantes chocaban, ¿quién llevaba el bulto? Pues sí, huevón, Valaquia. Valaquia era quien recibía el golpe. Porque ser el príncipe de esta tierra significaba ser ese hierro, y el hierro debe decidir si se quiebra bajo el impacto o si se convierte en una hoja más afilada y cruel de la historia, simplemente para poder sobrevivir. Y esto es clave. Sí, señor, clave. Porque Vlad no era un rey por derecho divino o incuestionable. No, él era como un voivod. La palabra misma huele como a sangre, ¿no? Como a sudor de caballo. Viene del eslavo antiguo voi, que significa guerra o ejército, y voda, que significa líder o guía. Literalmente, Vlad lo que era un líder de guerra. Y su corona
Su corona era un casco y su cetro una espada de doble filo, porque un voivod no disfrutaba de la paz de una corte refinada. Su autoridad dependía de su capacidad para dirigir tropas, proteger fronteras, negociar alianzas. Y me refiero a dirigir tropas porque si podías, pues, liderar una carga de caballería que eran los boyardos, pues, si, digámoslo más bien, si no podías liderar una carga así como los manes, pues sencillamente te despreciaban. Me refiero también a proteger la frontera porque era el primer muro contra las incursiones turcas y negociar alianzas, pues porque tenías que ser un maestro del engaño entre Hungría y el sultán. Labor sencilla. Aparte de todo esto también se debía sobrevivir políticamente, porque en este tablero de ajedrez sangriento de Europa un error le podía costar la cabeza. Pero, queridos, el mayor peligro para un voivod no siempre venía del sur de los Jenízaros. A veces el peligro cenaba contigo en la misma mesa. El trono de Valaquia era una silla eléctrica. Al ser un sistema casi electivo hereditario, cualquier miembro de la familia real podía reclamar el trono si tenía el apoyo de la nobleza local, ¿no? Que eran los boyars. Y pues estos boyardos, era pues como la aristocracia terrateniente, grandes familias nobles, dueñas de la tierra, del dinero y de los soldados campesinos. Ellos tenían la influencia para apoyar a un príncipe o sencillamente para degollarlo si el precio del enemigo era mucho mejor. Ahora, imagínense ustedes crecer así. Imagínense ser ese niño y despertarse en una corte donde sus propios nobles podían venderlo por un puñado de monedas de oro. Y aquí es donde nacen las traiciones constantes, porque primos engañan a primos, tíos contra sobrinos, golpes de estado por doquier. Mejor dicho, en una tarde podía pasar lo que fuese, veneno en las copas de vino, y en ese ambiente fue donde creció nuestro queridísimo Vlad Tepes. Creció entendiendo que en un mundo que no deja de sangrar, la única forma de mantener las piezas unidas es convirtiéndote tú mismo en la herida más profunda. Digamos que en este contexto de terror nace nuestro protagonista, ¿no? Vlad Tepes, que es más conocido también como Vlad III. Nacido en 1431, y aunque algunos historiadores pues discuten 1428, 1431, nace en Transilvania, en Sigismund, y pues fue el segundo hijo de Vlad II, conocido como Drácula, Vlad Draculu, quien era un noble en Transilvania. Pero efectivamente, para entender a Vlad III, primero hay que entrar a entender a su padre, a Vlad II. Vlad II pasó su juventud en la corte de este señor que nombré anteriormente, Segismundo de Luxemburgo, el rey de Hungría y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Segismundo pues vio como en Vlad como un aliado útil para la defensa de la cristiandad contra el avance otomano, ¿no? Y en 1431, el mismo año en que se supone que nació Vlad, su padre fue investido nada menos y nada más que en la Orden del Dragón, los Societas Draconistarum. Esta era una sociedad secreta élite limitada como a 24 caballeros de alto rango,
todos juramentados para proteger la cruz y destruir al desgraciado y brutal dragón otomano. El emblema de Vlad II llevaba pues bordado en sus ropas y grabado con sus monedas, era como un dragón con la cola enrollada alrededor de su propio cuello, colgado de una cruz representando el sacrificio de Cristo sobre el mal. Vlad II estaba tan obsesionado, pero extremadamente obsesionado, así que uno ya dice, wow, con este honor que la gente ya empezó a llamarlo Drácula, que en latín significa Draco. ¿Qué podemos decir que significa dragón? Pero añañay, aquí el destino juega una broma cruel, ¿no? Porque en el dialecto rumano de la época, Drácul también significaba el diablo. Y para el campesinado que veía al padre pactar con unos y otros para sobrevivir, pues Vlad II no era el dragón. Vlad II para todo el mundo, todos los campesinos y todo el pueblo, era efectivamente el diablo. Cuando nació su segundo hijo, nuestro queridísimo Vlad Tepes, fue llamado Draculia o Drucolia, que es el sufijo ea, que significa hijo, ¿no? Hijo de. Por tanto, Draculia o Drácula, hijo del dragón, puede significar. Pero Draculia o Drácula también significa hijo del diablo. Vlad III creció con ese nombre colgado sobre su cabeza como una maldición y un presagio. De hecho, hay fechas que cambian como la vibración del universo, ¿no? Y el 29 de mayo de 1453 se puede decir que es una de ellas, porque el sultán Mehmed II, o bueno, a ver cómo lo podríamos pronunciar, Mehmed II, con tan solo 21 años, puso sitio a Constantinopla, la reina de las ciudades. Y durante siglos sus murallas habían sido como el límite infranqueable de la fe cristiana, pero Mehmed llevó como un cañón colosal, ¿no? El Basílica, que de hecho fue fundido por un ingeniero húngaro desertor llamado Orbán. Pues resulta que cuando las murallas cayeron, marica, y el último emperador romano que era Constantino XI, murió, pues defendiendo las puertas, pues el pánico en Europa fue terminal, mi hermano, fue una cosa pues, caótica. Los cronistas, de hecho, de la época dicen que en Roma y en Viena se creía que prácticamente el fin del mundo ya había llegado, porque si Constantinopla, la joya de 1000 años, había caído, pues ¿quién putas? ¿Quién podía proteger el resto? ¿El Chapulín Colorado? No, mi hermano. Y la respuesta va a ser extraña, porque quienes se pusieron los pantalones para pararse re duro, Valaquia. ¿Y a manos de quién? Es el principado del señor Vlad. Vlad II era ahora el último puesto de avanzada, y si Valaquia cedía, pues el camino por el Danubio hacia el corazón de Alemania y el norte de Italia pues quedaba totalmente despejado. De hecho, la anécdota más cruda y real de la infancia de nuestro querido Vlad III, Vlad Tepes, ocurre en 1442, porque su padre, Vlad II, Vlad Drácul, estaba atrapado entre el sultán Murad II y el general húngaro Juan Honjak, y pues una especie de cruce de caminos imposible, porque el sultán, sospechando que Drácula lo traicionaría, lo citó en la fortaleza de Galípoli,
bajo promesa de salvoconducto. Pero todo esto fue una trampa, porque después Drácula fue arrestado. Mire, y para recuperar su trono y su vida, el sultán le exigió un tributo de sangre. Ya que no adivinan cuál era el tributo de sangre, porque recuerden que los sultanes hacían algo con los chamacuelos. El tributo de sangre, sus dos hijos menores, Vlad y Radu. Ahora, imaginen a Vlad, aproximadamente unos 11 o 12 años, siendo entregado en la orilla del Danubio. Y mire, no fue una despedida heroica, fue una transacción comercial, porque su padre los entregó como si fuesen rehenes para asegurar que Valaquia no atacaría el imperio. O sea, imagínense, para asegurarle al sultán que Valaquia no iba a atacar el imperio, entregar a sus hijos. Las cosas han cambiado. Después de esto, cruzar el Danubio hacia el sur significaba pues entrar ya en territorio enemigo, ¿no? Y ese río fue la frontera entre su humanidad. Estoy hablando de Vlad, nuestro Vlad Tepes. Fue su humanidad, cambiar su humanidad, y como encontrar una transformación fue cruzar de su hogar y entrar en una jaula. Vlad Tepes, Vlad III, Drácula y su hermano fueron llevados a la fortaleza de Igringoes. Y en las profundidades de Anatolia no los encerraron como en una mazmorra húmeda, no, los educaron. Los educaron como príncipes cautivos, y aquí es donde todo se comienza a construir, aquí es donde se empieza a construir el mito, la leyenda, el poder, porque según las crónicas, la educación de Vlad corrió a cargo del propio sultán Murad II, y durante sus 6 años de 1442 más o menos hasta 1448, Vlad observó y aprendió y absorbió las lecciones del imperio que lo tenían prisionero. Prácticamente él aprendió el turco otomano a la perfección, y esto pues le iba a permitir años después poderse infiltrar en campamentos enemigos disfrazados sin ningún problema. También estudió a los que eran los yenesarios, vio su disciplina, su fanatismo y su falta de total piedad. Ya sabemos cómo vamos viendo vestigios de por qué después se llamaría Vlad el Empalador. También aprendió algo, la psicología del terror, porque vio cómo el sultán castigaba la deslealtad, no con estas multas o prisiones, sino con ejecuciones públicas que enviaban un mensaje totalmente visual e inolvidable. Y aquí es donde ocurre algo crucial. Aquí es donde comienza a formarse esta leyenda, ¿no? Lo que les dije hace unos segundos atrás, la técnica del empalamiento. Que esto fue lo que hizo muy famoso a nuestro querido Vlad. Y no era una invención suya, porque todo el mundo creía que no, eso no fue creado por él. Era una práctica común en el Imperio Otomano, reservado para los traidores más viles. Y Vlad miró al monstruo en los ojos y no huyó, no corrió. Aprendió sus métodos. Mientras Vlad se llenaba de un odio frío y calculador, su hermano Radu, por otra parte, apodado el Hermoso, pues siguió un camino totalmente diferente. Digamos que Radu sí se doblegó ante el poder otomano, ¿no? Se convirtió en el Islam y pues se ganó el favor de la corte turca, y según algunas fuentes se convirtió en el favorito, en la persona favorita del sultán. Y pues
Efectivamente, como esta divergencia entre dos hermanos pues marcaría el resto de sus vidas, porque Radu sería utilizado por los otomanos como un títere, me acuerda esto Master of Puppets de Metallica, un títere que era como para enfrentar a Vlad, ¿no? Mientras que Vlad se convertía en el azote brácatelas del imperio. A veces los monstruos no nacen, se construyen con el material de sus captores. Y Vlad no estaba preso en Anatolia. Vlad lo que estaba haciendo era una pasantía de terror con los mejores maestros del mundo. ¡Qué gonorrea! Mientras Vlad estaba pues en la jaula de oro otomana, su familia en Valaquia pues tristemente estaba siendo despedazada. En 1447 Vlad II Drácul, el padre, había estado bailando en la cuerda floja entre Hungría y los otomanos, pero el general húngaro, nuestro pues no carísimo, sino el señor Juan Honjak, su antiguo aliado, el que había sido como su parcero, decía que Drácul ya no le sirve, weón, que ya su fucking mierda, weón, ya no sirve. Ahora es un estorbo para su cruzada personal contra los turcos. Y pues Onjadi invade Valaquia para imponer a un títere de la rama rival de la familia, que era como los Duneshti. Vlad II huye desesperado, pero al final fue alcanzado en las ciénagas del Bulteni, y sus propios guerreros, sus propios boyardes de la nobleza que le habían jurado lealtad como cosa rara, lo abandonaron para salvar sus malditos y asquerosos cuellos. Vlad II Drácul fue ejecutado allí mismo. El padre de Vlad Tepes fue ejecutado allí mismo, y de la forma más brutal, porque fue macheteado en el lodo, enterrado sin honor en una tumba anónima. Y por otro lado, Mircea, el hermano mayor de Vlad, el heredero legítimo, el guerrero que Vlad más admiraba en el mundo, su adoración porque lo quería mucho, fue capturado por los boyardos en la capital. Fue, creo que, capturado en Surgovestek. Y pues aquí ocurrió un acto de sadismo brutal que marcaría para siempre el alma de Vlad. Los boyardos no mataron a Mircea, Omer Shah. No lo mataron de inmediato. Primero fueron sádicos, porque le quemaron las cuencas de los ojos con un hierro al rojo vivo para dejarlo completamente ciego, y mientras aún respiraba, mientras los gritos de dolor aún se escuchaban y resonaban en los muros del palacio, así de injusto cogieron y lo enterraron vivo. ¡Qué brutalidad, qué crueldad! De hecho, esta imagen fue la que Vlad grabó en su mente durante sus años de cautiverio, la de su hermano mayor asfixiándose bajo la tierra de su propio reino, traicionado por los nobles que debían servirle. Por otro lado, Juan Honjadi, el caballero blanco de Hungría, fue el responsable directo de orquestar estas muertes. Era el hombre que Vlad debería odiar por encima de todos. Pero, como siempre pasa en la historia, en cualquier cosa, el destino siempre influye, y va a haber una cruel o va a ser algo cruel y paradójico, digamos, que el destino, porque años después los va a obligar a generar una alianza macabra. Pero bueno, digamos que al enterarse de que Valaquia ha caído en manos de un aliado de Hungría, el sultán
Murat toma una decisión estratégica y ha de liberar en este momento a la bestia, al brutal. Acaba de liberar a nuestro Goku Black, mejor dicho, libera a Vlad, que entonces para ese momento tenía 17 años. Pero no es un acto de clemencia, no. Como les digo, estamos en la antigua Europa, todo era estratégico, estamos en un juego de ajedrez sangriento, así que esto fue simplemente eso, un movimiento estratégico de ajedrez. El sultán le da a Vlad un contingente de caballería turca y un mensaje que es una sentencia. Ve y recupera tu trono, pero recuerda quién te puso allí. ¿Ah? Es aquí donde Vlad invade Valaquia en 1448 y aprovechando que Onjadi está peleando en la segunda batalla de Kosovo, expulsa a Vladislav, el títere húngaro, y se sienta en el trono por primera vez. Y aquí Vlad se siente empoderado, pero Vlad reina tan solo 2 meses. Es prácticamente un reinado fantasma. Onjadi regresa victorioso a Vladislav y retoma el poder como apoyo masivo húngaro. Vlad solo, sin dinero y viendo como los boyardos locales le daban la espalda para arrodillarse ante el nuevo señor, tiene que hacer lo que a veces deben hacer los inteligentes: huir. Porque recuerden que siempre habrá una guerra nueva. A veces es más inteligente huir. No siempre, pero a veces es más inteligente. Y aquí Vlad entiende una verdad fundamental que marcaría el resto de su vida. Un trono sostenido por bayonetas extranjeras es una silla de polvo, una silla de arena, una silla de cal. No sirve para ni mierda. Eso es nada. Porque si quiere el poder debe prácticamente purgar a los boyardos y crear una lealtad basada exclusivamente en una sola cosa, que es la única emoción que permite no generar traiciones. Estoy hablando de generar miedo. Lo que él quiere es una lealtad basada exclusivamente en miedo. Y durante 8 años, Vlad desaparece de los registros oficiales y se convierte en un estudiante de las sombras en la corte o en las cortes de Europa del Este. Así que en Moldavia se refugia con su tío y allí pues estrecha lazos con su primo Stefan Selma. Bueno, es difícil de pronunciarlo, pero bueno, pongamos con su primo Stefan, que lo conocerán como Esteban el Grande, y pues es como que llega a los densos bosques moldavos donde pues aprende las técnicas de tierra quebrada y la guerra de guerrillas y golpear y desaparecer y comienza a volverse más inteligente y estratégico. Pero pues la tragedia siempre sigue a Vlad por donde quiera, lo sigue como si fuese una sombra, porque su tío termina después siendo decapitado en una boda frente a ellos y Vlad tiene que huir de nuevo. Después viene como el pacto con el diablo, ¿no? Con esa Hungría. Porque en un giro que parece prácticamente ahora sí un guión de cine, Vlad termina en la corte de Juan Onjak, el asesino de su padre y de su hermano, weón. Y Onjak pues está acorralado pues por el nuevo sultán, el Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, y pues queda impresionado por el conocimiento enciclopédico que Vlad tiene del ejército otomano, pues de tanto haber estado ahí, cómo no lo iba a tener, y pues
es que prácticamente eso lo adquirió durante sus 6 años de estadía o de cautiverio allí en ese lugar, y Onyadi lo perdona, lo nombra su consejero, y Vlad estratégicamente se traga su orgullo, aprieta los dientes y sirve al hombre que mató a su sangre, esperando el momento preciso de reclamar su herencia. En 1456, mientras el ejército otomano asedia Belgrado, Vlad recibe por fin su oportunidad dorada. Con un ejército financiado por Hungría y bendecido por la iglesia, cruza los pasos nevados del Cárpatos, el Carpashi, hacia Valaquia. El enfrentamiento final ocurre en agosto, cerca de Surgovestek. Y no fue una batalla de miles contra miles, no, fue una carnicería personal. Las crónicas romanas relatan que Vlad se batió en duelo singular contra Vladislav. Y Vlad, forjado en la escuela de la guerra turca y endurecido por el exilio, entre batalla, decapita a su rival con sus propias manos. Esto ocurre prácticamente podría decir que a los 25 años, más bien es cuando ya Vlad III vuelve a casa para su segundo reinado. Pero efectivamente ya no es un niño que se pueden llevar los otomanos. Ahora es un hombre que ha decidido que para que nadie más le traicione, no debe quedar absolutamente nadie capaz de poder hacerlo. Eso significa que hay que acabar con todos. Vlad sabía que sus peores enemigos no estaban en Estambul ni en Budapest, estaban sentados en su propia mesa. Los boyardos habían matado a su padre y enterrado vivo a su hermano, así que en la Pascua de 1469, aunque algunas fuentes señalan que fue como en 1457, Vlad hace algo inteligente, genio, maravilloso. Nuestro querido Vlad es maravilloso. Vlad organizó una cena de reconciliación, óigalo pues. Y pues que los historiadores comparan como con la boda roja de Juego de Tronos, ¿no? El escenario, póngalo ahí nomás, la capital, Surgovest. Cientos de nobles y sus familias allí, ropas de seda italiana, joyas de oro, las mejores viandas, el vino fluyendo por doquier y la trampa psicológica. En la mitad del banquete, con todos relajados por el alcohol y la comida, Vlad hace una preguntilla inocente, pero letal. ¿A cuántos príncipes han visto pasar por este trono? Marica, los nobles, jactanciosos de su poder para poner y quitar señores como si fueran peones, responden entre risas. Yo creo que yo he visto a 7, yo creo que yo he visto a 10, yo a tantos que yo creo que ya he perdido la cuenta. Y Vlad se levanta, weón. Vlad se levanta, su sombra se alarga sobre el salón, sus soldados y sus nuevos hombres leales reclutados bajo la alcurnia bloquean todas las puertas y dice: así que ustedes han visto a tantos príncipes. Ustedes los han visto porque son traidores. El trono es débil porque ustedes lo desangran para alimentar sus tierras. Y llega el castigo. Aquellos demasiado viejos para ser útiles fueron empalados allí mismo, en el patio del palacio, a la vista de sus hijos. El banquete prácticamente terminó con el sonido de la madera desgarrando la carne y los gritos que llenaron absolutamente toda la noche. Las marchas, digamos que el resto, jóvenes, mujeres y niños, fueron encadenados
sin permitirles cambiarse sus ropas de gala y fueron obligados a caminar más de 80 kilómetros por senderos de montaña hacia el norte bajo el sol y la lluvia. Prácticamente un destino final y fatal. De hecho, esto los llevó a un risco casi inaccesible sobre el río Argesh. Y allí lo que hizo fue que los esclavizó para reconstruir nada menos y nada más que el castillo Poenari, que en rumano se podría decir como la cátedra Poenari, o mejor dicho, lo que hoy conocemos como el verdadero castillo de Drácula. De hecho, las crónicas que llegaron a través de los sajones enemigos declarados de Vlad describen que, no sé, como que sus ropas de seda se hicieron tirones, se hicieron mierda, weón, y que sus manos sangraron hasta que los huesos se asomaron por las yemas, y que, mejor dicho, muchos murieron en agotamiento o cayeron al abismo. Lo cierto es que Vlad no solo quería un castillo, Vlad quería que la nobleza valaca pusiera su sangre en los cimientos de su poder. ¡Guau! ¡Qué poético! ¡Ucha! El castillo de Poenari, construido sobre un pico rocoso a más de 800 metros de altitud, se convirtió en la fortaleza personal de Vlad. Sus muros, hechos de ladrillos de sangre, como los llamaron los cronistas, fueron reforzados para absorber prácticamente los impactos de cualquier artillería. El acceso era casi imposible, era controlado por escaleras de más de 1400 escalones tallados en la roca, y desde allí Vlad dominaba el paso entre Valaquia y Transilvania. Las leyendas cuentan que más o menos que durante el asedio otomano en 1462, por ahí, cuando las tropas de Radu el Hermoso, porque es el hermano de nuestro querido Vlad, ya saben que se vendió prácticamente. Entonces, cuando las tropas de Radu cercaron el castillo, la esposa de Vlad, o su amante según algunas versiones, prefirió lanzarse al vacío desde la torre norte antes de ser capturada y convertida en una concubina del sultán, y el lugar se conoce hoy en día como creo que el Runol Duanay, algo así. Prácticamente es como el río de la dama. Digamos que después llega como unas reformas bajo el terror, ¿no? Porque Vlad no era un psicópata al azar, no, él era un reformador social que usaba la muerte como herramienta pedagógica. De hecho, su administración se basaba en la premisa que la honestidad nace del miedo absoluto. Mire, es más, Vlad no toleraba el crimen, la mentira, la pereza o la deslealtad, y sus métodos, aunque brutales para nuestra sensibilidad moderna, podría decirse, pero le ganaron un orden y seguridad, y ningún otro príncipe de Valaquia lo logró, ¿no? Es más, píllese en esta anécdota, porque para demostrar que el crimen había sido erradicado de su reino, Vlad colocó una copa de oro macizo junto a una fuente en la plaza principal de Surgovestek. Cualquier viajero podía beber de ella, cualquiera, porque no tenía cadenas, no habían guardias, y la copa permaneció allí intacta durante absolutamente todo su reinado. El miedo sirve. Es triste, pero sirve. De hecho, nadie se atrevía a mirarla con codicia. El miedo, al empalamiento era más fuerte que la sed de oro, weón. Claro que uno lo cojan y trin por nada. Después encontró otro método, porque él quería como una solución a la pobreza. Y píllese en esta. Esta es brutal. Porque digamos que en otro episodio como que
puede helar la sangre, Vlad consideraba que los mendigos y enfermos eran prácticamente los parásitos de su pueblo, ¿no? Que el Estado no podía permitirse, mientras se preparaban para la guerra pues contra los otomanos, no podían permitirse tener esta gente. Así que prácticamente lo que él hizo fue convocar a todos los vagabundos y pobres de la región en un gran banquete, y en un edificio de madera los comenzó a alimentar y los vistió con los trajes más bellos y les dio de beber, y cuando terminaron de comer, bailar y gozar, Vlad ordenó tapiar las puertas y ventanas, y lo que dijo fue: fuego. Y mandó a que prendieran el edificio, weón. Su razonamiento, frío y calculador. Nadie sufrirá más hambre en mi reino y no habrá más cargas que frenen mi ejército. Fueron sus palabras. De hecho, es necesario entender qué significa realmente empalamiento en la época de Vlad, ¿no? Más allá del horror superficial, porque realmente no era una muerte rápida por desangramiento, no. Vlad perfeccionó esta técnica de empalar, o sea, la convirtió prácticamente en una obra de arte macabro, en una obra de arte de terror psicológico. La estaca redondeaba cuidadosamente en la punta para no perforar órganos vitales de inmediato. Luego se aceitaba profundamente para facilitar la penetración y retrasar la muerte. Luego era introducida por el recto, en algunos casos por de la mujer, y se guiaba hacia el exterior por boca, o quizás a veces salía por el hombro. Tanto así que la víctima, con el precio de su propio cuerpo, se hundía lentamente en la estaca, iba cayendo. Podían tardar hasta 3 días en morir bajo el sol abrasador, mientras las aves de rapiña comenzaban su trabajo antes que el corazón dejara de latir. ¿Ah? Maestro, nene, maestro. De hecho, las crónicas de la época describen a Vlad que él disfrutaba cenando entre empalados, o sea, no por ser simple sadismo, aunque pues ciertamente sí lo había, sino porque él quería que su mensaje fuera claro para todos, ¿sí? La deslealtad se paga con una muerte que no se olvida. ¡Boom! Sencillo, fácil. Los separamientos no eran aleatorios. Vlad creaba bosques de estacas con formas geométricas precisas, anillos concéntricos alrededor de ciudades como, ya, a ver cómo pronunciar, Kronstadt, Brasov, Hermannstadt. Mejor dicho, prácticamente pelea contra estas ciudades que se habían negado a comerciar con él, y él recurría a sus métodos ortodoxos, brutales, pero funcionaban. En 1456 y 1462 se calcula que Vlad mandó a ejecutar como más de 60.000 personas mediante empalamientos y pues otros métodos de tortura, todo lo que había aprendido. Porque a veces el tiempo enseña, y enseña muy bien. En 1459, la tensa paz entre Valaquia y el Imperio Otomano se rompió por un gesto de orgullo extremo. Sí. Porque resulta que en esta fecha el sultán Mehmed, el mismo que había conquistado Constantinopla, pues envió a dos emisarios de rango alto a la corte de Surgoveste. Su misión era exigir el Hesiag, como el tributo, ¿no? O sea, era prácticamente como de 10.000 ducados y la entrega de 500 niños para pues el cuerpo de genízaros de los otomanos. Los emisarios pues no sé, como que
tenían una preparación, ¿no? Uno diplomático, origen griego y tal, pero se negaron a descubrirse la cabeza ante Vlad. Sí, se negaron ante eso, pues para ellos quitarse el turbante ante un infiel era una humillación intolerable. Para Vlad mantenerlo puesto era un acto de soberanía insultante hacia él. Al preguntarles por qué no se descubrían ellos, pues respondieron con arrogancia. Es la costumbre de nuestros padres ante grandes señores. Ah. Y Vlad, con una frialdad digna de estudio, replicó: deseo entonces fortalecer vuestra ley para que seáis más firmes en vuestra fe. Y llamó a sus herreros y ordenó usar clavos de ala de mosca pequeños, resistentes, implacables, para martillar los turbantes directamente en los cráneos de los emisarios. De manera... brutalísimo, weón, se pasa. De hecho, los envió de vuelta a Estambul vivos pues lo suficientemente vivos, más bien como para que el sultán Mehmet viera el mensaje. Y Vlad no reconocía más autoridad que la suya, es que era Vlad el poderoso. Así que después de esto, la guerra se volvió personal. Mientras Mehmet accedía a Corinto, Vlad decidió golpear primero. En el invierno de 1461 el Danubio se congeló por completo y un fenómeno climático que Vlad aprovechó y cruzó con su ejército hacia el territorio otomano. El disfraz del camaleón prácticamente lo usó Vlad, porque como hablaba un turco otomano perfecto que aprendió durante sus años de estadía ahí en cautiverio, vestido como un oficial otomano, con todo su aspecto, se acercó a la fortaleza, gritó órdenes en turco para que abrieran las puertas, y una vez adentro sus hombres entraron a hacer de las suyas. El 11 de febrero de 1462, Vlad escribió una carta al rey de Hungría que funcionaba como una auditoría de sangre y detalló las bajas con precisión administrativa. Algunos extractos de los historiadores han podido reconstruir que, digamos que en un lugar que se llama a ver cómo sería esto, Giorgio, hubo más o menos como 1414 muertos, en Itzala 1350 muertos, en Duroxtor 6840 muertos. Total de la campaña aproximadamente unos 23.884 turcos y búlgaros pasados al killer. Y para probar la veracidad de sus cifras, Vlad envió a un Buda a sacar... No, envió como un Buda, mejor dicho, envió como unos sacos llenos de narices y orejas cortadas, ¿sí?, de los enemigos que él había batido. Prácticamente un macabro sistema de contabilidad medieval, ¿no? También durante la retirada de sus incursiones, Vlad pues pagó a personas que sufrían de peste bubónica, lepra o tuberculosis para que se infiltraran en los campos de la vanguardia otomana y propagaran la enfermedad por todos lados entre las tropas del sultán. Una táctica pues tan cruel como eficaz, porque le funcionó. Y el 17 de junio de 1462 pues Mehmet acampó con un ejército de entre 60.000 y 150.000 hombres. Pues las fuentes varían, pero pues, y esto fue al sur de Surgovech. Vlad, con apenas 7.000 o 15.000 jinetes, pues nuevamente las cifras les digo que pueden como variar, planeó un magnicidio quirúrgico, weón. Según un historiador que es como bizantino el tipo, Vlad entró en el campamento turco a plena luz del día disfrazado de un mercader de ganado. Identificó la ubicación exacta de la tienda del sultán
pues la distinguió por los estandartes de la cola de caballo y toda esta vaina. Y a las 3 de la madrugada los balacos atacaron y gritaban órdenes en turco para provocar el caos, ¿no? Los genesarios pues confundidos como en la oscuridad empezaron a masacrarse entre ellos mismos se comenzaron a dar y Vlad solo buscaba a un hombre, solo buscaba a Mehmet personalmente, pero pues el humo y la oscuridad del pánico cargó contra las tiendas de los grandes visires. El caso es que Mehmet sobrevivió gracias a su guardia porque formó una falange de escudos impenetrables y bueno pues Vlad se retiró al amanecer con bajas mínimas pues dejando como 5.000 cadáveres otomanos en el campo de batalla. El sultán pues había estado a un paso de la muerte y el terror pues se sintió esa noche, ¿no? Lo sintió por fin, ahí fue cuando Cel por fin sintió el verdadero horror. Pero lo que sintió esa noche al sultán, lo que el sultán sintió esa noche, creo que lo va a seguir sintiendo o lo sintió durante el resto de su vida porque lo perseguiría para siempre. Pero lo peor para los otomanos aún estaba por pasar. Porque cuando el ejército de Mehmet llegó a las afueras de la capital valaca, o sea, a Surgobesh, se encontraron con una visión que los cronistas turcos describieron con palabras de horror absoluto. Un valle de 3 kilómetros de largo por 1 de ancho estaba sembrado con aproximadamente 20.000 estacas y en cada una un cuerpo humano, un turco, búlgaro, valacos, traidores. Fueron hombres, mujeres y niños. Todo un bosque de empalados. La obra maestra de Vlad Tepes. Los empalados estaban organizados por rango. Mejor aún, cuanto más alto el rango de la víctima, más alta era la estaca. El emisario que había sobrevivido de los clavos del cráneo estaba en el centro, en una estaca más o menos como unos 10 metros de alto, cubierto de piezas de plata y vestía aún sus sedas de gala, pero sus huesos estaban dislocados por el peso de su propio cuerpo. De hecho, habían mujeres empaladas con sus bebés cosidos al pecho para que murieran juntos. Uy, qué áspero, huevón. Muy fuerte. Miren, un hombre que había visto más muertes que casi cualquier ser humano, cualquier ser vivo, que fue pues, Mohammed, el conquistador de Constantinopla. Pues marica miró aquel bosque de sufrimiento y baila, se cagó, huevón, se churreteó de una, ordenó la retirada, o sea, huevón, después de usted ver eso, huevón. Así que las crónicas otomanas relatan que prácticamente el sultán dijo algo así parecido a: no podemos quitarle la tierra a un hombre que hace tales maravillas con su propia gente y con sus enemigos. Y fue una victoria psicológica absoluta para Vlad Tepes. Sin derrota al ejército, mejor dicho, sin derrotar al ejército turco en batalla campal, los había obligado a retroceder simplemente por mera psicología, puro y físico terror. Pero, siempre hay un pero, mientras Vlad celebraba su victoria psicológica, una amenaza crecía a sus espaldas. Como siempre, de quien menos uno espera, y fue. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién iba a azotar? ¿Quién era la lámpara? El hermano, Radu el Hermoso, su propio hermano, el que se había obligado a los otomanos durante el cautiverio, se había convertido pues en el candidato de sultán para el trono de Valaquia. Y mientras Vlad estaba ocupado enfrentando al ejército principal de Mehmet, Radu, con apoyo militar y financiación otomana, pues comenzó a ganarse a los boyardos valacos. Les ofreció paz, estabilidad y restauración en sus propios privilegios, pues que habían perdido bajo el mandato de
error de Vlad, y los mismos boyardos que nunca habían olvidado la purga de Pascua, pues prácticamente se cambiaron de bando sin dudarlo. Ya Vlad pasó verga, entonces que venga acá nuestro Radu. Y Vlad, en un tiempo donde ya lo tenía todo, donde era el poderoso, el brutal, pues al finalmente se encontró solo y su ejército se desmoronó, su propio pueblo lo abandonó. Y en diciembre de 1462, Vlad se vio de nuevo obligado a huir, a correr. Pero esta vez no encontró refugio en Hungría, quien era su mayor aliado, ¿no? De hecho, el rey Matías Corvino de Hungría había recibido pues al un papa Pío II, nada despreciable, pues no sé, había recibido como una suma de 40.000 ducados de oro para financiar una cruzada contra los otomanos. Lo cierto es que después de mucho tiempo, Vlad fue apresado cerca de la fortaleza de Kernich, es difícil la pronunciación, Kernichnishtin, y fue encerrado en una torre, la Torre de Salomón. Pasó allí 12 años prisionero, pero no fue un cautiverio, no, o sea, no fue como un cautiverio en una mazmorra húmeda oscura, así toda tétrica, toda toda pelle, no. Vlad fue mantenido como un monstruo en exhibición, lo exhibieron, lo pusieron allí a la muestra para embajadores, para nobles extranjeros. De hecho, una crónica eslava habla de la época relatada, pues un detalle inquietante, no es que Vlad fue privado de su propio poder y su ejército y que seguían parando, pero de hecho ya no podía, no, es que prácticamente lo que él hacía allí, porque pues quedó como psicológicamente destruido, era que capturaba pájaros y ratones en su celda y los empalaba con una astilla de madera. Y no era locura, o no solo locura, era su forma de mantener vivo su sistema de valores. El crimen siempre se paga con la estaca, a pesar de que él estuviera allí preso, derrotado, humillado, él aún psicológicamente era poderoso. 1474, Vlad finalmente recuperó algo de libertad y para lograrlo pues aceptó dos condiciones humillantes. Por un lado se convirtió en el catolicismo romano, porque pues Vlad toda la vida había sido como como una cristiandad ortodoxa. Y dos, se casó con Ilona, que es como la prima de Corvino y pariente de la familiar del familiar que lo había encarcelado. Y con estas concesiones Vlad recuperó como su derecho a reclamar el trono a Valaquia. ¿Ah? Tanto así que en noviembre de 1476 Vlad de nuevo, marica, no lo puedo creer, recupera el trono de Valaquia. Esta vez pues no lo hizo solo, ¿no? Contó con el apoyo de su primo Estefan el Grande, aquel con quien pues había aprendido lo que les había contado de la guerra de las guerrillas en los bosques de Moldavia años atrás, y pues con un contingente del rey Matías Corvino de Hungría. Pero pues realmente su reinado aquí fue muy efímero, pasó muy rápido, fue fantasmal porque duró apenas unas semanas, y a finales de noviembre o principios más bien como diciembre de 1476, las fuentes a veces como que discrepan sobre la fecha exacta. Al final Vlad murió en batalla cerca de Bucarest, enfrentándose a las tropas de Basarab Layota. ¿Quién era este? Pues un boyardo de la familia rival que pues se había alzado ya contra él. Y ya prácticamente pues la mayoría de las fuentes coinciden en que Vlad no cayó en combate noble, sino que como se debía esperar, lo que pasaba en esta Europa triste, en esta Europa vacía, en esta Europa sangrienta,
Pues ¿qué pasó? Fue traicionado por sus propios hombres. Eso fue lo que derrotó a Vlad Tepes. Pues prácticamente los boyardos sobornaron como que a los miembros y guardias del personal de Vlad para que lo apuñalaran por la espalda mientras él luchaba. Y el mismo patrón que había matado a su padre y su hermano lo traicionó. Los mismos boyardos terminaron con la vida de este sujeto, de Vlad Tepes, de Vlad el Empalador. ¿Qué fue el trofeo? Pues los otomanos, que habían temido tanto a Vlad más que a ningún otro adversario en el fucking mundo, se aseguraron de que su muerte fuese inolvidable. Su cabeza fue cortada. Fue preservada en un frasco de miel pura para evitar descomposición y fue enviada directamente allí, a Constantinopla. El sultán Mehmed II, el Conquistador, ordenó que la cabeza de Vlad fuera clavada en una estaca y exhibida en lo alto de las murallas del palacio de Topkapi. Y durante días los transeúntes podían ver el rostro del empalador empalado. ¿Ah? ¿Qué tal esa, weón? Esa fue la burla final. El círculo de violencia se completó. La cabeza permaneció allí hasta que definitivamente los cuervos y el sol pues acabaron con ella. Pero la historia del cuerpo de Vlad, ahí sí es como enigmática, porque tradicionalmente se creía que pues Vlad había sido enterrado en un monasterio, en una pequeña isla de un lago al norte de Bucarest, y pues no sé, pero de hecho lugar asociado a la familia Draculesti. En 1931 un arqueólogo, dicen por ahí, pues excavó y como que encontró la tumba de Vlad Tepes en un monasterio, y detrás del altar principal encontró una tumba que contenía huesos de caballo, nada más. No era ninguna tumba de Vlad Tepes, no estaba. Era una tumba vacía decorada con una losa de mármol que pues supuestamente tenía el nombre de Vlad. Pero bajo una losa sin nombre, cerca de la entrada del monasterio Rochetti, hay algo más, un esqueleto decapitado. Los restos estaban vestidos con fragmentos de terciopelo púrpura, un color reservado para la realeza, y llevaba un anillo con la insignia de la Orden del Dragón. ¿Ah? ¿Era Vlad Tepes? No se sabe. El cráneo faltaba. La cabeza ha sido enviada a Constantinopla. Ahí pueden coincidir cosas con el destino histórico del príncipe. El anillo de la Orden del Dragón apuntaba efectivamente a que si era su linaje. El terciopelo púrpura pues señalaba que era un soberano, pero porque estaba enterrado de forma anónima, sin nombre, bajo una losa que no lo identificaba. Resulta que si hay algunos historiadores como que especulan, ¿no?, que Vlad fue enterrado como un pecador, hollado por los pies de los monjes para purgar sus crímenes y sus culpas, o que monjes piadosos movieron sus restos en secreto para protegerlos de la profanación por parte de estos sujetos que son los otomanos. Absolutamente nadie sabe con certeza. La tumba de Vlad Tepes, el hombre que se convirtió en leyenda, el empalador que inspiró a Drácula, que inspiró o sea, la leyenda del vampiro, sigue siendo, como gran parte de su vida, un misterio envuelto en sombras. Vlad Tepes murió en 1472, pero su leyenda no hizo más que empezar, porque durante siglos circularon por Europa del Este panfletos y crónicas que narraban sus atrocidades, sus victorias, todo lo que hizo, mejor dicho, los sajones de Transilvania, todo lo que Vlad creó, a quienes Vlad había empalado por millares. Todos difundieron su historia, su crueldad, que llegó a oídos de todos los rincones del contingente, y en el siglo XIX un escritor
escritor irlandés conocido como Brian Stoker se topó con estas historias y según sus propias notas fue un erudito húngaro llamado, no sé, Armin van Bury quien le habló de Vlad Tepes y de la leyenda de Drácula, el hijo del dragón. Y Stoker lo que hizo fue tomar el nombre, lo tomó tomó el nombre, digámoslo así, tomó la ambientación de Transilvania, los Cárpatos, el castillo, tomó el horror de la sangre derramada y lo transformó en algo nuevo. El conde Drácula, que nació en 1897, un vampiro, un monstruo, una criatura de la noche inmortal, sedienta de sangre. El Vlad Tepes histórico no chupaba sangre, no se transformaba en murciélago, no se reflejaba en los espejos. Por la sencilla razón de que no era un ser sobrenatural, pero de alguna manera el mito capturó una verdad más profunda que el dato histórico. Vlad Tepes fue un hombre que aprendió la violencia en la cuna del Imperio Otomano, que vio a su padre apaleado hasta la muerte, que supo que su hermano lo habían quemado, le habían quemado sus ojos y lo enterraron vivo, y que creció rodeado de traiciones y conspiraciones y decidió que para sobrevivir en un mundo que no tenía la piedad, él se convertiría en el terror más absoluto que ese mundo hubiera podido ver, que ese mundo hubiera podido observar o hubiese visto jamás. El mito de Drácula habla de un monstruo que se alimenta de sangre, y la historia de Vlad Tepes habla de un monstruo mucho más aterrador, un hombre real que hizo cosas reales con sus manos. La noche sigue cayendo sobre los Cárpatos. Sigue en pie con su tumba vacía en el castillo de Poemari. Sigue vigilando el valle de los Arges, mudo testigo de la sangre que corrió por sus muros. El mito de Drácula seguirá siendo contado en películas, libros y leyendas, pero ahora usted sabe la verdad detrás del mito. Sabe que hubo un niño entregado al enemigo, un príncipe forjado en el terror y la traición, un guerrero que desafió al imperio más poderoso de su tiempo, un hombre que empaló a miles para enviar un mensaje. ¿Y sabe qué? El mensaje era: no me traiciones, porque el precio será eterno. Su nombre era Vlad III, Drácula, Vlad Tepes, Vlad, el empalador, el hombre que se convirtió en monstruo, el monstruo que se convirtió en leyenda. Y esta ha sido su verdadera